La cultura maya. La cultura maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en Guatemala, Belice, México y la parte occidental de Honduras y El Salvador, abarcando más de 300.000 kilómetros cuadrados. La religión de los mayas era politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses relacionados con la naturaleza. Sus principales deidades fueron Unacku e Itzamana, aunque también tenían otros dioses en representación de la lluvia, el viento, la muerte, la guerra, etc. El dios Unapku era considerado uno de los principales dioses de los mayas, el cual se dice que es invisible, incorpóreo y omnipresente. También se dice que fue el creador del cosmos, la tierra y el hombre. El dios Itzama era considerado el dios maya del cielo, por lo que se encargaba de proteger las ciencias, sobre todo la astrología, en la que los mayas destacaron mucho, al igual que la escritura. También tenían una religión precolombiana, era reconocida por los sacerdotes. Ellos eran los encargados de entender y explicar el porqué de las cosas, así como predecir los actos rituales y religiosos de los mayas. En la religión maya, los cultos y las creencias eran un fiel reflejo de la mitología fuertemente relacionada el pensamiento popular, por lo que sus prácticas religiosas constituían un lenguaje capaz de comunicar a los hombres con el inframundo. Características de la religión. La religión maya fue una de las más complejas y sofisticadas del mundo indígena, debido a la importancia que tenían en todos los niveles de la sociedad. Cada individuo poseía un dios tutelar que guiaba su vida cotidiana. Características de los dioses mayas. Los dioses mayas son seres híbridos que aparecen representados con atributos humanos, animales o vegetales. Sin embargo, esas figuras no son los dioses propiamente dichos, sino simples imágenes simbólicas de las fuerzas cósmicas o elementos de la naturaleza: cielo, sol, lluvia, viento, etc. Principales ciudades mayas. Las primeras ciudades de la cultura maya surgieron en la región del Soconusco, actual Chiapas y Guatemala, alrededor del año 2000 a.C. Destacan ciudades como El Mirador y Tikal, en Guatemala. En México surgió Calakmul, quien rivalizó por mucho tiempo con Tikal por la supremacía en la región. Teotihuacán, Tikal, Palenque y Calakmul también eran una de las principales ciudades mayas. Su trazo. El diseño urbano maya podría describirse fácilmente como la división del espacio en grandes monumentos y calzadas. En este caso, las plazas públicas al aire libre eran los lugares de reunión para las personas, así como el enfoque del diseño urbano, mientras que el espacio interior era completamente secundario. Las ciudades mayas contenían edificios con diferentes fines: templos religiosos, el Palacio de Ajau, canchas de juego de pelota, y todos estos lugares emblemáticos de la ciudad se conectaban a través de grandes plazas y caminos denominados salpes. Principales edificios. De los edificios más importantes cabe destacar los templos, que se colocaban sobre montañas y eran los más altos de la ciudad. Solían estar coronados por cristaleras que a menudo eran representaciones de los gobernantes. Esto se debía a que las ciudades mayas se encontraban entre la maleza selvática y así podría verse al gobernador desde lejos sobre las copas de los árboles. Tecnología. Además de astronomía, matemáticas y arquitectura, los mayas contaban también con avanzados conocimientos para la producción de alimentos. Existen evidencias de la existencia de campos de siembra permanentes, conectados a través de redes de canales para riego y de la producción de terrazas. Se trabajaban en sílex, la obsidiana, el granito, la ibarzita, la madera, el hueso, etc., y de ellos se obtenía todo tipo de armas ofensivas y defensivas, así como perforadores, buriles, piedras de moler, martillos y una larga lista capaz de asegurar sus necesidades básicas. Alfarería. Los ceramistas mayas moldeaban a mano las vasijas, añadiendo pequeñas rodillas de barro a base de una forma de tortilla, hasta obtener piezas simétricas de paredes muy delgadas. Las imágenes se dibujaban con tintes de base caliza conocidos como terra sigillata o pintura de engobe. Estas cerámicas que hacían o moldeaban, las figuras o las imágenes las dibujaban ellos mismos, con tintes a base de en pintura de agobe. Estas piezas eran como
frágiles porque ya que si se caían o algo se rompían por lo mismo de que eran un poco delgadas y no soportaban como una caída. Este, las imágenes podrían ser que representaban como a sus dioses o algo en específico, su cultura y todo eso. Escultura. La escultura maya está constituida principalmente por estelas o grandes bloques de piedra, por paneles o lápidas que se integraban a las construcciones, o por mosaicos de piedra colocados sobre los edificios, y por obras de barro, entre los que destacan grandes urnas o incensarlos. Entre ellos podría ser que las esculturas representaban a sus dioses, a los que ellos alababan, o hacían sacrificios para alabarlos, por así decirlo. Entonces, todas estas esculturas pesaban toneladas y eran grandes y tenían un gran tamaño. Y la mayor parte siempre eran por lo mismo de que eran de piedra, la mayoría eran de piedra, entonces pues son grandes, pesadas y tenían un color como gris y eso era como que lo que llamaba más atención aparte de cómo eran esculturadas. Códices. El Códice Maya es el manuscrito legible más antiguo de Mesoamérica, elaborado en Amate hace más de 800 años, entre 1021 y 1152 después de Cristo. En la actualidad existen 4 ejemplares de estos libros de la civilización maya: el Códice de Dresde, el Códice de Madrid, el Códice de París y el Códice de Maya de México. Estos códices más que nada eran como representando fechas o peleas o como podía ser, o a sus dioses, lo que hacían sus dioses. La mayoría de sus códices tenían algún significado o representaban algo. Entonces representaban tal vez sus sacrificios, los sacrificios que hacían los mayas al momento de sacrificar a una persona para alabar a sus dioses. También la comida o cómo hacían las piedras o cómo hacían la cerámica o la alfarería representaban a sus dioses y todo ello. La religión era regida por los líderes religiosos, lo que quiere decir que tuvieron un gobierno teocrático durante la mayor parte de su historia. Los sacerdotes o especialistas eran las personas que acumulaban el conocimiento científico mágico que eran importantes para la sobrevivencia de las culturas antiguas mesoamericanas. Los sacerdotes, junto a la clase guerrera, mantenían bajo control a la población teotihuacana. La ciudad de Teotihuacán fue uno de los centros religiosos más importantes de Mesoamérica. La religión de los teotihuacanos era similar a las otras culturas precolombinas de Mesoamérica. La cultura teotihuacana fue politeísta, lo que significa que creían en varios dioses, cada uno con diferente función. Muchos de los dioses teotihuacanos más importantes fueron tomados de culturas anteriores y luego de la desaparición de los teotihuacanos sus dioses eran asimilados y venerados por los habitantes del centro de México. Entre sus principales dioses se encuentra Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el cual representa el dios principal de la mitología teotihuacana. Es conocido también como la serpiente emplumada, representa la sabiduría y era la dualidad de la tierra y el cielo, así como del cuerpo y alma de los humanos. Después se encuentra Tlaloc, es el dios de la lluvia y del rayo. Este dios era temido pero a la vez venerado por la población. Estos realizaban numerosos rituales y sacrificios humanos en su nombre. Esto se debía a que era el dios que controlaba los cielos del agua. El agua era necesaria para el crecimiento y desarrollo de cultivos agrícolas de la población. Este dios era representado con anteojos y con una lengua de serpiente, además de tener caracoles y conchas. Y también uno de los más importantes es el dios Chalchihuitlicue. Es la diosa de la fertilidad y la dualidad de Tlaloc. Tiene la capacidad de controlar los fenómenos meteorológicos y de ser una diosa benéfica. Esta diosa tiene una falda con figuras geométricas y con un cuerpo robusto.
Tiene grandes orejeras y un poncho. En cuanto a la arquitectura teotihuacana, el gobierno fue centralizado donde la nobleza sacerdotal y guerrera ocuparon los más altos cargos del reino autónomo de Teotihuacán. Su horizonte estaba dominado por dos enormes pirámides que los aztecas llamaban la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, ambos unidos por una ancha avenida. Era una ciudad planificada con más de 2000 estructuras, mientras que los agricultores vivían principalmente en casas de madera. Otros habitantes vivían en casas de piedra decoradas con pintura y murales, y en algunos casos con un sistema de drenaje. La historia antigua de Teotihuacán es un misterio. Poco se conoce acerca de sus antiguos constructores, creencias o el idioma. La ciudad de Teotihuacán se convirtió en el epicentro de la cultura y el comercio de la antigua Mesoamérica, superando la antigua Roma en tamaño. La ciudad de Teotihuacán fue construida alrededor del año 300 después de Cristo y se caracteriza por el enorme tamaño de sus monumentos, cuidadosamente dispuestos en principios geométricos y simbólicos. La mayoría de sus estructuras monumentales son el templo de Quetzalcóatl, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. La arquitectura de Teotihuacán fue influenciada por la cultura olmeca, que es considerada como la civilización madre de Mesoamérica. Los primeros edificios teotihuacanos están fechados en los años 200 a.C. y la pirámide más grande, la pirámide del Sol, fue completado en el año 100 después de Cristo. En cuanto a alfarería, Teotihuacán se distingue también por la esterilización de las figurillas antropomorfas cuyos cambios determinan el periodo en que fueron elaboradas. Las del primer periodo son pequeñas figurillas sólidas y delgadas, evidentemente prognáticas y con rasgos faciales muy marcados en el barro, los cuales con el paso del tiempo se fueron refinando y adquiriendo tantos detalles que ya en la fase Tlamimilolpa se les llama figurillas retrato. Curiosamente, en los periodos antes descritos, las figurillas se encuentran desnudas sin elementos que identifiquen su sexo. Su escultura, originándose a partir del año 100 a.C., precisamente formando parte esencial de la decoración de los grandes edificios. La escultura adquirió un estilo geométrico austero y rectangular, con una propensión al grabado en bajo relieve, donde resaltaron los motivos de cabezas de jaguar, la serpiente emplumada y elementos de la naturaleza marina, así como también las representaciones de los dioses como Chalchihuitlco o Tlaloc. La escritura teotihuacana está formada por los siguientes elementos: numéricos, una serie de glifos acompañados por números representados por barras y puntos. Se trataba de un sistema de numeración vigesimal, donde el punto tenía la valoración de 1 y la raya de 5, mientras el resto de las cifras se obtenían combinando ambos símbolos. Calendáricos. Enumeraban los días del calendario bajo una sucesión de signos numéricos conjugados con caracteres religiosos y relacionados a los fenómenos naturales, así como las actividades cotidianas. En cuanto a los nombres, se empleaban para determinar a una persona, lugar o cosa, combinando las imágenes de flores, plantas o colinas, siendo identificados en más de 40 iconografías. Finalmente, aunque todavía falta mucho por descifrar, se puede observar que la escritura teotihuacana es el códice más antiguo de toda la zona mesoamericana. Terceros. La economía azteca. Su método de chinampas era el cultivo aún hoy se utiliza. Además, el cultivo de las tierras se asignaban a los clanes o calpullis, repartiendo las producciones entre el Estado, los sacerdotes, las familias del clan y su jefe. Gracias a sus avanzadas técnicas agrícolas, aprovecharon las aguas del lago Texcoco mediante un sistema de cultivo llamado chinampas, que empleaban el lodo en lago como abono y pudieron sembrar varias veces del año. Además conocieron el comercio, principalmente el trueque, así como el tráfico de esclavos y las industrias de la minería, especialmente obsidiana para elaborar utensilios y armas, y la textil
empleando algodón y fibras de maguey. Organización militar de los aztecas. La guerra y la religión eran centrales de la cultura azteca. El ejército mexica estaba integrado por numerosos plebeyos, apenas con una instrucción militar básica y un número de menor pero considerable de guerreros profesionales provenientes de la nobleza, organizados en distintas sociedades guerreras, de acuerdo a sus desempeños y su tradición bélica. Características generales de la cultura azteca. Los aztecas no construyeron Teotihuacán, pero lo utilizaban para sus rituales. Los aztecas eran un pueblo fundamentalmente guerrero y religioso, cuyo patrono principal era el dios del sol, Huitzilopochtli. A su vez de oro, perforaciones en los labios, colgantes, anillos, pendientes y collares de oro representan desde águilas hasta carpazones de tortuga y dioses, y que son testimonios de la destreza en la fundición de la cera perdida y el trabajo de filigrana de los mejores artesanos o toltecas. El trabajo miniatura también era popular, desde temas como las plantas, los insectos y las conchas se representaban en materiales preciosos como la cornalina, la perla, la amatista, el cristal de roca, la obsidiana, la concha y la más valorada de todas las materias, la piedra preciosa jade. Otro material muy apreciado eran las plumas exóticas, especialmente el plumaje verde del quetzal. Las plumas cortadas en pequeños trozos se utilizaban para crear pinturas en mosaico como decoración de los escudos de los guerreros aztecas, trajes y abanicos, y en magníficos tocados como el atribuido a Moctezuma II, que se encuentra ahora en el Museo Furbolkerkunde de Viena. La piedra del Sol fue tallada hacia 1427 y muestra un disco solar que presenta los 5 mundos consecutivos del Sol de la mitología azteca. La imaginería azteca que se extendió por todo el imperio sean los relieves de la diosa de agua Calchihuatlicue en la colina de la Malinche, cerca de la antigua Tula. Estas y otras obras de arte azteca fueron realizadas en la mayoría de los casos por artistas locales y pueden haber sido encargadas por autoridades que representaban el Estado o por colonos privados del corazón azteca. Dioses. Al principio de los tiempos, cuando nada existía, surgió Omeotl, el dios que creó a sí mismo. Después, Omeotl dio vida a Ometecuhtli y Omecihuatl, quienes se consideran como la pareja creadora. Ritos. Investigadores han elaborado nuevas propuestas y entre ellas una categoría de análisis más amplias que la de sacrificio. La categoría de los ritos. En efecto, consideremos por ejemplo una corrida de toros. No se trata de un sacrificio en su sentido clásico, pues la víctima no es ofrecida a un dios con el fin de conseguir beneficios, y sin embargo la corrida pone en escena la muerte ritualizada de un animal en un lugar especial, la arena, y según un protocolo preciso se puede analizar como un rito sangriento. Cultura olmeca. Establecimiento olmeca. La olmeca, o llamada cultura madre, se estableció en lo que actualmente es el sur del estado de Veracruz y noreste de Tabasco, y tuvo sus grandes capitales en San Lorenzo, Tres Zapotes, en La Venta y en Tabasco. La cultura olmeca está considerada una de las civilizaciones primigenias de Mesoamérica, que vivió su apogeo entre los años 1100 y 900 antes de nuestra era, aunque sus orígenes se remontan años atrás. Durante la etapa epiolmeca, entre los años 900 y 600 antes de nuestra era, esta cultura se irradió a gran parte de Mesoamérica. La sociedad olmeca llegó a desarrollar una organización social estratificada compuesta por los gobernantes divididos, la aristocracia y la gente común.
La existencia de la genealogía aportó los principios de la exclusión social y jerarquización de linajes con el fin de legitimizar a los gobernantes y distinguir a la élite de los demás. El poder de los gobernantes se fortaleció mediante los conceptos, las creencias y las prácticas religiosas. Alfarería escultura olmeca. La cerámica olmeca se caracteriza por los vasos escultóricos, cilíndricos, platos de fondo plano y ollas lobulares de cuello recto, engobe blanco y muy bruñido, decorados con motivos incisos o raspados, y por figurillas, algunas antropomorfas como caras de niño. Uno de sus principales restos son las cabezas colosales, las cuales se piensa que representaban a líderes políticos y religiosos. También figuras de terracota, las más numerosas, sino también jade, serpentina, basalto, piedra y otros minerales. Una de las representaciones más conocidas en el arte olmeca son las llamadas figuritas. Dioses olmecas. El más importante, Nahual, el dios jaguar. El dios jaguar estaba vinculado con la fertilidad y la lluvia, y en algunos casos también se le relacionaba con personas específicas. Se decía que el vínculo entre el hombre y jaguar era tal que si el jaguar moría, el hombre que estaba asociado a ese jaguar también moriría. La serpiente emplumada. La serpiente emplumada estaba relacionada con la vida y el viento, por lo que formaba parte de las deidades asociadas a la fertilidad. Homshok, dios del maíz. El dios del maíz era uno de los más alabados, pues este alimento representaba la base de la economía y el sustento principal de los olmecas. Hombre de la cosecha. El hombre de la cosecha estaba vinculado con la fertilidad y al igual con gran parte de las representaciones de los dioses olmecas. Dios del fuego. El dios del fuego era el protagonista de la ceremonia de los olmecas que se llevaba a cabo cada 52 años. Se trata de la celebración del fuego nuevo, festival a través de la cual representaban el fin de una etapa y el inicio de otra. Religión olmeca. La religión era politeísta, creyendo en la existencia de gran cantidad de dioses. Los dioses representaban elementos comunes en la cultura olmeca, siendo encarnaciones de las cosas más importantes para los olmecas. Algunos ejemplos son la agricultura, los animales o elementos. También se puede mencionar que la figura más importante de su cultura era el jaguar, por todas sus características y habilidades que poseía. Arquitectura trazo olmeca. Las pirámides de arquitectura olmeca con base cuadrangular o redonda, construidas en arcilla, representan los centros ceremoniales. Para llevar a cabo la religión de los olmecas, los centros ceremoniales olmecas se construyeron tradicionalmente en espacios muy abiertos y se caracterizaron por realizarse en áreas descubiertas para poder aprovechar la elevación de los terrenos, las cuales se convertirían en una especie de isla en las largas épocas de lluvia. Se consideraba a cada uno de estos edificios como un centro de comunidad. A su alrededor se levantaban las demás construcciones. Arquitectura olmeca en San Lorenzo. Así como las primeras pirámides de arquitectura olmeca, la de San Lorenzo constituía uno de los principales centros ceremoniales de la cultura olmeca, emplazado en una explanada levantada mediante gigantescos desplazamientos de tierra. Alrededor de un eje norte-sur existen varios grupos de plataformas regulares que forman cuadrados donde se instala lo que parece uno de los primeros campos de juego de pelota. En este sentido, se observa una cuidadosa planificación que posteriormente marcará las pautas para la arquitectura olmeca de Mesoamérica, un eje central alrededor de las cuales dispondrán las plazas y los edificios. Arquitectura olmeca en la venta. La arquitectura olmeca en la venta se considera una de las primeras ciudades del Antiguo México. La región estuvo habitada desde al menos 5000 años antes de nuestra era, cuando se cultivaban maíz y mandioca domesticados. Está rodeada por una extensa red de cuerpos de agua, dulce y salada, con abundante flora y fauna comestible, así como ricos suelos aluviales para la agricultura. Códices. Los códices prehispánicos de Mesoamérica son un conjunto de documentos realizados por miembros de pueblos indígenas de Mesoamérica antes de la conquista española de sus territorios. Estos documentos constituyen un testimonio del modo en los que los indígenas mesoamericanos concebían el tiempo y la historia. Como ejemplo está Ceremonia del Fuego Nuevo y la estatua del centro de mesa de Veracruz.
Cultura tlaxcalteca. La cultura tlaxcalteca fue un pueblo indígena mesoamericano de etnia náhuatl. Los tlaxcaltecas formaron el reino de Tlaxcala, ubicado en el actual estado de Tlaxcala, México. El término Tlaxcala significa el hogar de las tortillas de maíz. La cultura precolombiana tlaxcalteca se desarrolló más o menos al mismo tiempo que otros pueblos nahuas, como los mexicas, que iniciaron la construcción del gran imperio azteca con su capital de Tenochtitlan. Principales ciudades. La ubicación de Tlaxcala, a unos 100 kilómetros al este de la Ciudad de México, fue clave para la gran conquista de México, debido a que los tlaxcaltecas nunca fueron sometidos por el gran imperio de México Tenochtitlan. Su territorio era una suerte de enclave rodeado de pueblos súbditos de los mexicas. Organización social. La sociedad prehispánica tlaxcalteca estaba formada fundamentalmente por nobles o piliales o pipiltzin y por una mayoría macehuatin o gente común. Dentro del estado superior o grupo de nobles que dominaba había subdivisiones o rangos tlatoani, tecutli, pilli y los texjuan. Los tlaxcaltecas estaban divididos en 4 ciudades, cada una de ellas con sus propias autoridades escalonadas según la importancia del individuo en el gobierno. Estos señoríos, si bien independientes unos de otros en asuntos políticos, de gobierno y comercio, eran partícipes de las decisiones tomadas que afectaban a los 4 señoríos. Así partían a la guerra unidos como un solo pueblo. Los sacerdotes y militares fueron la cabeza de los gobiernos de los señorios tlaxcaltecas. Se puede entonces hablar de una teocracia militarista como forma de gobierno. Seguían más debajo de la pirámide social de los tlaxcaltecas los agricultores, los orfebres, la gente común del pueblo. Religión. Esa religión era politeísta, es decir, estaba animada por muchos dioses y muchas creencias, algunas heredadas de sus antepasados, los chichimecas, y otras adoptadas de los olmecas, teotihuacanos y toltecas. El universo era dividido en 2 mundos, uno horizontal y otro vertical. El horizontal se extendía hacia los 4 puntos cardinales, cada uno de los cuales estaba dominado por ciertos dioses. El vertical comprendía 9 inframundos y 9 paraísos. La deidad patrona de los tlaxcaltecas era Tezcatlipoca o Camixtli, en su forma chichimeca, a la que se honraba con una gran fiesta de 80 días cada 4 años. En las cerámicas polícromas y la pintura mural se encuentran expresiones de guerra y autosacrificios en las que resalta esa deidad. Escritura y códices. Las pictografías son un tipo de escritura que algunos pueblos mesoamericanos desarrollaron antes y aún después de la llegada de los españoles. El lienzo de Tlaxcala es un códice colonial tlaxcalteca, a petición del cabildo de la ciudad de Tlaxcala. De acuerdo con la información que se conoce acerca del documento, fueron producidas 3 copias, una de las cuales serían enviadas a España como presente para el rey Carlos I. La segunda copia habría sido llevada a la Ciudad de México para entregarla al virrey, y la última sería resguardada por el arca del cabildo tlaxcalteca. La escritura jeroglífica náhuatl, usada también por los tenochtecas, tlatelolcas, texcocanos, entre otros, se enfocaba en nombrar lugares, personas y fechas calendáricas. Por ejemplo, la caja con el nombre de Tlatoani Moctezuma. Economía.
Sembraban maíz, frijol, calabaza, tomate y maguey. Les gustaba preparar el maíz en forma de tortillas, tamales y atole. Era la base de su alimentación, la que complementaban con plantas, hierbas y frutos silvestres que recolectaban. Dependientes del comercio de la zona, mantuvieron una larga situación de enfrentamientos con los vecinos aztecas, debido a la expansión del control comercial de estos últimos. Hacia mediados del siglo XIX, la economía de Tlaxcala seguía basándose en la producción agrícola, tanto de autoabasto generada por los pequeños propietarios y los comuneros, como comercial realizada por las haciendas y los ranchos. Desde las postrimerías de la era colonial hasta bien entrando al siglo XIX, estas unidades de producción no tuvieron un cambio sustancial en cuanto a sus técnicas de cultivo. Principales edificios. Los edificios prehispánicos tlaxcaltecas no fueron grandes. Sus construcciones prehispánicas fueron primordialmente realizadas con cal y piedra. Eligieron la fortaleza de Cacaxtla y el centro ceremonial de Xochitecatl, ambos en unas colinas y como influencia manifiesta de otras culturas. La ciudad de Tlaxcala fue construida bajo los procesos constructivos de los conjuntos conventuales que se caracterizaban por tener localizaciones de un asentamiento principal, construcciones de un convento, construcciones de capillas abiertas y delimitaciones de patio atrial.